Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar este lindo top. Es así el punto. Acá le hice estos vuelitos en las mangas. Es en talla S. El que yo he realizado me he gastado unos 120 gramos aprox. Claro que depende la talla que ustedes lo vayan a hacer, la cantidad que vayan a gastar. Igual en el video les explico cómo lo pueden hacer en diferentes tallas. En la descripción del video siempre les dejo las tallas y las medidas para que ustedes se guíen, pero siempre les recomiendo que se guíen de una blusa o un top que a ustedes les quede bien y lo hagan de ese mismo ancho y largo para que les quede perfecto. Así que espero que les guste el tutorial, así que comencemos. Los materiales que vamos a utilizar, yo he utilizado este hilo que ya no tengo la etiqueta, pero me decía 50% algodón, 50% acrílico. De grosor es de 2 milímetros. Voy a utilizar estos 4 colores y un crochet de 4.5 milímetros. Este me recomienda de 3. Yo voy a utilizar un número y medio más. Quiero que el punto me quede más suelto porque yo tejo apretado, pero si ustedes tejen suelto pueden utilizar el mismo crochet que les indique la etiqueta. Igual lo pueden hacer con el material que ustedes quieran o que ustedes tengan, porque yo les voy a mostrar al comienzo del video cómo hacer una muestra para que lo puedan hacer en la talla que ustedes deseen. Después vamos a necesitar tijeras y también necesitaremos aguja lanera, una cinta métrica también o centímetro, y esos serían todos nuestros materiales. Así que comencemos. Vamos a comenzar haciendo una muestra. Siempre antes de tejer una prenda hay que hacer una muestra que sea más o menos de 10 por 10 para así poder saber cuántos puntos vamos a necesitar. Y haciendo una muestra no necesitan tener el mismo material que yo, porque pueden utilizar el material que ustedes tengan o el que ustedes quieran, porque se van a guiar de las medidas, no del material, ¿ya? Entonces voy a empezar haciendo la muestra. Este punto que vamos a tejer para este top es un punto que es múltiplo de 3 más 2, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que múltiplo de 3 quiere decir que puede ser 3, 6, 9, 12, 15, 18 y así sucesivamente de 3 en 3. Y cuando ya tengamos las cadenas que sea un múltiplo de 3, le vamos a sumar 2 cadenas extras, que son las que van a ir en cada lado al comienzo y al final, ¿ya? Entonces es múltiplo de 3 más 2. Acá les voy a mostrar cómo. Entonces vamos a hacer una muestra pequeña de más o menos, vamos a tejer 18 cadenas, que es múltiplo de 3. Entonces acá comienzo haciendo un nudo deslizado y voy a tejer 18 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá ya voy 17 y 18 cadenas. Ahora ya tengo mis cadenas que son múltiplo de 3. Ahora es más 2. Entonces le sumo 2 cadenas más. Y para empezar a tejer, la primera fila que vamos a tejer es de puntos bajos, así que vamos a subir con una cadena de altura, ¿ya? Entonces siempre van a tejer sus cadenas que sean múltiplo de 3, le suman 2 y aparte vamos a hacer una cadena de altura. Entonces ahí le hago la cadena para poder empezar a tejer mis puntos bajos. Y acá desde la segunda cadena retrocediendo vamos a empezar a tejer un punto bajo en cada punto. Entonces voy tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar al final de mis cadenas. Acá ya llegué al final, hice mi último punto bajo y ahora vamos a empezar a tejer el punto. Entonces desde esta segunda fila vamos a tejer igual todas las filas que siguen y vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2, 3. Esas 3 cadenas nos cuentan como si fuera un punto alto, ¿ya? Y siempre que comenzamos subimos con las 3 cadenas. Entonces estas ya salen de acá, así que dejamos un punto y en el siguiente vamos a hacer un punto alto, 2 cadenas y en el mismo punto otro punto alto. Así hemos formado una V, ¿ya? Y ahora volvemos a
vamos a dejar 3 puntos, 1, 2, 3, y vamos a tejer un punto alto, 2 cadenas y en el mismo punto otro punto alto. Y miren, ahí se ha formado otra V. Volvemos a hacer acá. No, acá no estamos haciendo ninguna cadenas ni nada, solamente nos estamos pasando acá abajo contando 1, 2, 3. En el tercer punto estamos haciendo un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Y esto es lo que vamos a tejer hasta casi el final. Cuando ya nos queden 2 puntos, hasta aquí vamos a tejer esas V's. Entonces sigo, cuento 1, 2, 3 puntos y en el tercer punto hago el punto alto, 2 cadenas y en ese mismo punto hago el punto alto. Entonces sigo 1, 2, 3, en el tercer punto mi punto alto, 2 cadenas y en ese mismo punto hago mi punto alto. Acá yo voy a terminar para mostrarles cómo terminamos. Sigo contando acá 1, 2, 3. En el tercer punto hago mi punto alto, 2 cadenas y en ese mismo punto hacemos otro punto alto. ¿Ven? Y ahí hemos tejido estas V's. Parece que el tejido se agrandara, pero cuando vamos a seguir con las demás filas se van a dar cuenta que va a estar recto, ¿ya? Así que no se preocupen. Bueno, acá nos damos cuenta que nos quedan 2 puntos. Y vamos a hacer como hemos comenzado acá. Ven que acá comenzamos con las 3 cadenas que son como un punto alto. Dejamos un punto y en el siguiente empezamos a hacer las V's. Acá vamos a terminar igual. Vamos a dejar un punto y en el siguiente vamos a hacer nuestro punto alto. Así como hemos comenzado. Entonces siempre cuando vamos a comenzar una fila, subimos con las 3 cadenas. Dejamos un punto y en el siguiente empezamos a tejer nuestras V's y de ahí ya empezamos a tejer las V's en cada tercer punto. Ya saben que cuentan 1, 2, 3, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto en el mismo punto. 1, 2, 3 y ahí en el tercero hacen la V y así hasta el final. Y siempre en el final nos van a quedar 2 puntos donde vamos a dejar un punto y en el último hacemos el punto alto para hacer lo mismo que hemos hecho al comienzo, lo hacemos al final. Entonces vamos a subir 1, 2, 3. Miren, y acá en la segunda fila vamos a empezar así. Acá dentro de las V's vamos a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. ¿Ven? Acá lo que he hecho es subir con 3 cadenas y en la V he tejido 3 puntos altos. Este top se basa en estas 2 filas. La primera que es haciendo las V's y la segunda que es haciendo los 3 puntos altos adentro de las V's. Estas 2 filas son las que se repiten hasta tener la altura. Ya, entonces miren, 3 cadenas y en la primera V nos hemos hecho los 3 puntos altos. Ahora nos pasamos a la siguiente V, al siguiente agujero. Y volvemos a hacer 3 puntos altos. Ahí va 1, 2, 3 puntos altos. Nos pasamos a la siguiente y tejemos los 3 puntos altos. Ahí va 1, 2, 3. Y así voy a ir tejiendo 3 puntos altos en cada agujero donde están las V's hasta este último. Acá ya llegué a la última V. Hice mis 3 puntos altos adentro y siempre me va a quedar acá las 3 cadenas que son como punto alto. Entonces ahí voy a hacer encima de las cadenas mi punto alto. Ven, de esa manera. Entonces así. Estas son las 2 filas que se van a repetir. La primera que ya saben cómo se hace y esta segunda que subimos con las 3 cadenas y empezamos tejiendo adentro de las V's 3 puntos altos. Al final tejemos aquí encima de las 3 cadenas un punto alto y de eso se trata esta puntada que vamos a tejer. Ahora yo la he ido, cada 2 filas he ido cambiando de color. Si ustedes quieren, tejen de un solo color y si quieren hacer cambio de color lo he hecho de esta manera. Aquí termino de hacer mis 2 filas
hago mi cadena, dejo una hebra un poco larga porque se me facilita dejar mejor la hebra un poco larga para después esconderla por adentro de los puntos. Acá les voy a decir cómo lo vamos a esconder para que sepan. Van tejiendo y la pueden ir escondiendo, o si desean al final lo pueden esconder igual, ya. Pero primero vamos a cambiar de color. Entonces voy a hacer acá el cambio de color y dejo igual una hebra un poco larga para poder esconderlo con la aguja. Hago acá mi punto deslizado, ahí queda una cadena y comienzo acá en este primer punto encima de del punto alto que hemos terminado. Ingresamos con la cadena y subimos con 3 cadenas, 1, 2, 3. Ya saben que esa cadena cuenta como punto alto. Vamos a hacer ahora esta primera fila que hemos hecho del punto. Entonces ahora ya saben, dejamos un punto para comenzar, siempre dejamos un punto, y en el siguiente vamos a hacer nuestra V haciendo un punto alto, 2 cadenas, y en el mismo agujero otro punto alto. Me paso aquí de nuevo 1, 2, 3. En el tercer punto hago mi punto alto, 2 cadenas, y en ese mismo punto hago otro punto alto. Y ven, así se van formando las V's. Vuelvo a repetir 1, 2, 3. En el tercer punto hago mi punto alto, 2 cadenas, y en ese mismo punto hago otro punto alto. De nuevo acá 1, 2, 3. En el tercero hago mi punto alto, 2 cadenas, y en ese mismo punto hago otro punto alto. Y así 1, 2, 3. Acá vamos a terminar juntas para enseñarles aquí ya, y de ahí ya ustedes van a seguir, porque ya saben cómo, que esta solamente es repetición de estas 2 vueltas. Al comienzo hemos empezado con los puntos bajos, pero ya después estas 2 vueltas son las que se repiten siempre. Acá 1, 2, 3. Entonces acá me toca hacer mi punto alto, 2 cadenas, y de nuevo hago acá mi punto alto. Ahora aquí encima de las cadenas termino con el punto alto. Ven, de esa manera. Ven que acá solamente me queda 1 o 2 puntos para acá dejar uno, y en el último hacer el punto alto. Y ya saben que se repite esta fila de acá, que subimos igual con 3 cadenas, volteamos, y adentro de las V's vamos a hacer 3 puntos altos. Ahí va 1, 2, 3. Nos pasamos al siguiente agujero y hacemos igual 3 puntos altos, así. Nos pasamos al siguiente agujero y hacemos 3 puntos altos, y así voy tejiendo en cada agujero donde están las V's 3 puntos altos, así como hice acá. Voy a terminar, voy a avanzar un poco más para enseñarles cómo vamos a medir, y así puedan saber cuántas cadenas van a necesitar para tejer su prenda. Miren, ya avancé un poco más mi muestra, ya me mide 10 centímetros de alto, pero antes de seguir les quería mostrar, antes de que se me pase, cómo escondo yo las hebras. Lo vamos a hacer ahorita, o si desean lo hacen al final. Entonces, como dejo una hebra un poco larga para poder esconderla, lo único que yo hago es pasar así, miren, entre los puntos, de esta manera. Voy pasando así, vuelvo a pasar de nuevo por acá, vuelvo a pasar por acá, y así paso las veces que sean necesarias, unas 4 o 5 veces, y de ahí lo corto y listo. Y así voy escondiendo en el caso de que ustedes quieran hacer cambio de color cada 2 filas, si lo están haciendo de un solo color, o también si se les termina la hebra y quieren colocar más, igual ya saben cómo esconder sus hebras. Ahora miren, esto ya me mide 10 centímetros por 10, porque no estoy contando los 2 puntos que son extras. O sea, mis 18 puntos me miden 10 centímetros. ¿Qué quiere decir? Ustedes van a hacer su muestra, pueden colocar 20, 25 puntos, o bueno, si es un múltiplo de 3 tendrían que colocar 18, 21 o 24, más o menos así, de acuerdo al grosor. Por ejemplo, colocan sus 18 puntos más 2 y 1 de altura,
avanzan hasta tener 10 centímetros de alto aproximadamente y lo miden. Ustedes dicen acá en los puntos que tengo hasta acá me mide 10 centímetros. Entonces yo ya sé cuántos voy a necesitar, porque yo voy a necesitar, mi contorno es de 80 centímetros y como vamos a hacer dos partes, la parte delantera y la parte de atrás, es la mitad, necesitaría 40. Entonces sí, vamos a anotarlo acá para que vean cómo. Si mi muestra que tiene 18 puntos me mide 10 centímetros, quiere decir que si yo necesito 40 centímetros, tendría que multiplicar 18 por 4, porque es 4 veces 18 para que me mida 40, y 18 por 4 me da 72. Entonces yo ya sé que tengo que tejer 72 cadenas, más 2, que son las que van a ir a los lados, más 2 serían 74 cadenas. Y ya sé que empiezo tejiendo mis 74 más una cadena que es de altura. Y la primera vuelta la comienzo con puntos bajos y desde la segunda ya empezamos a hacer el punto que les enseñé, que se basa en 2 filas. Y listo. Ya entonces ya saben que lo hacen con el material que ustedes tengan, hacen su muestra, miden cuántos puntos le entran en 10 centímetros y de acuerdo a eso lo hacen de el ancho que ustedes deseen. En la descripción también les voy a dejar el largo y el ancho para que se guíen más o menos, pero siempre yo les recomiendo que lo mejor es que ustedes se guíen de otra prenda, no sé, de otra blusa o de otro top que ustedes tengan y se guían de ese ancho y del largo que les quede bien, y así es lo mejor, ¿ya? Entonces ya sabemos cómo vamos a realizar nuestra muestra y cómo vamos a medirlo. Ya sabemos cómo hacer el punto, comenzando con los puntos bajos, de ahí los puntos en B, después estos puntos altos que van adentro de las V's, y así vamos a ir tejiendo hasta tener la altura que nos llegue a la sisa. Ya vamos a tejer hasta llegar a la sisa. Yo voy a tejer en la prenda original la altura hasta llegar a mi sisa y les muestro. Miren, acá yo ya tejí en la prenda original, ya tejí la altura que quiero hasta llegar a la sisa. Entonces yo he tejido, lo voy a medir para que más o menos se hagan una idea. Igual ustedes lo hacen del largo que ustedes quieran. Son más o menos unos 28 centímetros de altura, ya, hasta mi sisa. Ahora vamos a empezar a hacer disminuciones. Entonces yo acá ya estoy terminando. Miren. Y ven que cada 2 filas he hecho cambio de color. Ya ustedes lo hacen como más les guste, si desean con el mismo color o también hacen así cambiando el color. Entonces acá ya estoy terminando, me falta hacer solamente mi punto alto. Y acá lo voy a cerrar con una cadena. Corto dejando igual una hebra larga para después esconderla. Yo he dejado mis hebras, después al final las voy a esconder. Y miren, ahora para hacer las disminuciones, para empezar a hacer acá ya lo que vamos a tejer hasta el pecho, hasta la parte que ustedes quieran que les cubra del pecho, vamos a dejar desde acá le voy a dejar unos 4 centímetros, le pueden dejar entre 4 a 5 centímetros ya para empezar a hacer las disminuciones. Entonces miren, acá yo le voy a dejar unos 4 centímetros, entonces sería hasta aquí, justo acá donde están. Tengo dos de estos grupitos de puntos altos. Voy a empezar acá en el segundo, en este último punto alto. Y ahora voy a tejer con este color rosado, porque me toca el rosado, después del verde me toca rosado. Entonces estoy siguiendo esta secuencia. Entonces dejo un poco de hebra para después poder esconderla. Hago acá mi nudo deslizado. Y voy a dejar mis 4 centímetros que serían acá justo donde están los dos grupos. El segundo grupo en el tercer punto alto de acá. Voy a empezar ahí. Ingreso acá. Y subo con 3 cadenas, 1, 2, 3. Ese va a ser mi comienzo, que siempre se comienza con el punto alto. Ahora dejo acá un punto y en el siguiente
empiezo a hacer las V's tejiendo un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo punto. Sigo acá contando 1, 2, 3. En el tercer punto vuelvo a hacer la V de un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Vuelvo acá a contar 1, 2, 3 y vuelvo a hacer la V. Hay un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Y miren, voy a tejer hasta llegar al final, dejando igual acá 4 centímetros. Entonces voy a dejar lo mismo que he dejado acá. Si acá hay 2 grupos de puntos altos, ¿ven? Acá también voy a dejar lo mismo. Entonces 1, 2, voy a terminar justo hasta acá, donde está el último punto alto del segundo grupo, contando desde acá 1, 2 hasta aquí. Voy a tejer mis V's y cuando ya me quede acá 2 puntos, ya sé que tengo que dejar uno y terminar con un punto alto. Voy a avanzar hasta acá y les muestro. Acá ya llegué al final y ya sé que acá dejo 2 de estos grupitos y acá dejo un punto y justo termino acá donde está este punto alto para empezar este grupo. Entonces ahí termino con un punto alto. Vuelvo a subir con 3 cadenas porque voy a tejer 2 filas en rosado y de ahí voy a hacer el cambio de color. Voy a hacer el cambio de color hasta llegar a unos 7 centímetros de altura que yo quiero que sea. Ustedes denle la altura desde la sisa hasta la parte que quieran que le tape del pecho. Puede ser desde unos 5 a 7 centímetros. A mí me gusta que me quede un poquito más arriba del pecho. Así que desde esta fila voy a tejer 7 centímetros. Más o menos serán cuántas vueltas. Unos 7 centímetros son. Miren, son como 3 veces esto. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unas 6 vueltas más. Pero cada 2 filas voy a cambiar de color. Ya, entonces le voy a dar 6 vueltas o 6 filas más para llegar a mis 7 centímetros que quiero, hasta la parte que quiero que me tape del pecho. Y después vamos a hacer las tiras de acá de los hombros. Voy a avanzar hasta tener mis 7 centímetros y les muestro. Miren, ya avancé acá desde la sisa que dejamos hasta acá arriba 7 centímetros, que quiero que sea lo que me va a cubrir la parte del pecho. Entonces acá ya voy a terminar. Hago una cadena, dejo una hebra un poco larga para poder esconderla y ahora vamos a hacer las tiras que van hasta el hombro. Entonces la sisa en total, desde donde está la sisa hasta el hombro, voy a dejar en total 18 centímetros para una talla S. Si lo hacen en una talla M pueden dejar 20, si lo hacen en una talla L 22, de acuerdo a la abertura que ustedes tienen desde la sisa hasta el hombro, ¿ya? Entonces voy a dejar 18 centímetros desde acá hasta llegar al hombro. Si esto me mide ya 7 centímetros, me faltarían 11 centímetros para completar desde acá hasta arriba los 18. Entonces las tiras las voy a tejer hasta tener 11 centímetros, más los 7 de acá me van a completar los 18, que es la abertura donde va a entrar el brazo. Entonces para hacer las tiras, las voy a hacer más o menos de unos 4 centímetros de ancho. Ya, ustedes si desean lo hacen más delgado o igual que yo, ya es a su gusto. Entonces unos 4 centímetros es más o menos estos dos grupos de puntos altos. Entonces voy a tejer aquí desde acá hasta llegar acá y voy a empezar ahora. Me tocaría el color verde, así que voy a hacer con el color verde. Dejo ahí un poco de hebra para después esconderla. Hago ahí mi punto deslizado para formar la cadena y voy a empezar desde acá, desde donde he terminado. Voy a ingresar acá y empiezo tejiendo igual mis 3 cadenas, 1, 2, 3. Dejo un punto, en el siguiente voy a hacer la V haciendo un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Vuelvo a hacer otra V
cuento acá 1, 2, 3, subo con un punto alto, 2 cadenas y un punto alto, y solamente quería que sea de 4 centímetros, así que acá voy a terminar con un punto alto, dejo un punto y en el siguiente tejemos el punto alto. Entonces esto me mide 4 centímetros aproximadamente mi tira de ancho. Entonces sigo acá tejiendo, subo con las 3 cadenas y aquí adentro de la V tejo mis 3 puntos altos, 1, 2, 3, me paso a la siguiente, tejo también mis 3 puntos altos, ahí van 2 y 3, y aquí encima de las cadenas mi punto alto, y ven, de esa manera acá ya voy a hacer el cambio de color de nuevo y voy a tejer hasta tener 11 centímetros, que son lo que me falta para completar hasta llegar al hombro. Ya, entonces van a seguir tejiendo las tiras de este lado y de ahí vamos a hacerlas de este lado igual. Ya, igual como hemos hecho acá, agarrando solamente 2 grupos. Ya saben, empezamos, pueden empezar igual de acá, de la parte de atrás, o si desean empiezan de acá, empiezan con el punto alto, acá encima la V, la otra V y el punto alto. Y tejen igual hasta llegar con los centímetros que les falten. En mi caso son 11 para hacer las 2 tiras. Voy a avanzar las 2 tiras y les muestro. Miren, les quería mostrar que acá ya avancé mis 11 centímetros. Hice acá 2, 4, 6, 8 vueltas más o 8 filas. Y ahora lo que voy a hacer acá es hacer una cadena. Ya hice una cadena y acá sí vamos a dejar una hebra un poco larga para coser acá en la parte del hombro. Entonces dejamos acá así y ahora vamos a coser el otro lado. Vamos a comenzar igual de este lado, volteamos, no hay problema porque este punto es como reversible, se ve igual de acá y de acá. Así que voy a hacer lo mismo, me toca con el color verde para hacer la tira de este lado. Hacemos ahí nuestro nudo deslizado y comienzo igual acá, ingresando ahí encima de las cadenas, hago mis 3 cadenas, dejo un punto y en el siguiente hago mi V, aquí 2 cadenas, un punto alto en el mismo punto, dejo 3 puntos acá, 1, 2, 3, en el tercero hago la otra V, haciendo el punto alto, 2 cadenas y el punto alto. Ya sé que acá para las tiras solamente son 2 V's. Y después dejo un punto y en el siguiente hago mi punto alto y vuelvo a subir con 3 cadenas y sigo avanzando y voy a tejer lo mismo que he hecho de este lado. ¿Ven? Mis 8 vueltas haciendo el cambio de color. Y voy a terminar acá y les muestro. Miren, ya terminé de hacerle en los dos lados las tiras. Recuerden que de esta hay que hacer 2 piezas iguales, una que es la delantera y la otra que es la parte de atrás. Cuando ya tengamos las 2 piezas iguales, vamos a coserlo acá en la parte de la tira y en la parte de acá del lateral del costado. Ya, yo ya he cosido una tira y un costado, miren, así. Ahora vamos a coser juntas este lado para que vean cómo lo he cosido y también el lado de acá. Para coser la parte de acá arriba, esta hebra dejé más larga y esta la dejé un poco más pequeña para esconderla también al final. Entonces lo que vamos a hacer es pasar así, agarrando un punto de cada lado. Yo lo coso de esta manera, pasando de un lado para otro, así, agarrando siempre un punto de un lado y un punto del otro lado. Acá hasta llegar al final. Si ustedes tienen otra manera de coserlo, lo pueden hacer también, ya es a su gusto. Entonces acá llego yo al final. Y acá voy a hacer un nudo. Ven, ahí ya cosí. Ahora lo que voy a hacer es esconder
la hebra, así pasando de un lado para otro, regreso, vuelvo a pasar por acá, así hasta que quede bien escondida y de ahí poder cortarla. Ya terminé de coser acá y escondí las hebras. Ahora vamos a coser la parte lateral de acá del costado. Recuerdan estas hebras que no las había escondido. Si ustedes ya las escondieron, no importa, agarran más hilo de cada color, si es que lo han hecho en diferentes colores, y lo van cosiendo. Pero si también tienen todavía estas hebras, me han servido para coser ya este lado de acá. Lo cosí con esas hebras que me quedaron y miren, quedó muy bien. Por la parte de acá se ve muy bonito. Entonces miren, con este color verde coso este lado verde, de ahí con este de color morado coso este lado, con este morado o lila que es más claro coso este lado, y así con cada hebra que me quedó voy a ir cosiendo hasta el final. Lo único que he hecho yo acá para coser es agarrar así un punto así de acá, el punto del otro lado, y lo voy pasando de esa manera. Vuelvo a agarrar un punto de cada lado y lo voy pasando así. Acá también. ¿Ven? Todo este lado que tiene justo el color verde en mi caso. Y como acá está la otra hebra que también dejamos, porque he dejado una hebra para comenzar el tejido y otra cuando termine, aprovecho esas dos hebras que tengo y termino haciendo dos nudos y escondo esas hebras por dentro del tejido. Entonces ya cosí esta parte y voy a seguir así. Van a coser así hasta el final, hasta llegar al último. Si lo están haciendo de un solo color, mejor, porque ya dejan una hebra larga y cosen hasta el final. Entonces voy a terminar de coser acá toda esta parte lateral y después vamos a terminar de hacer los acabados de las mangas y acá en la parte del cuello. Ya terminé de coser todo, lo he puesto al derecho, he volteado la prenda al derecho y ahora vamos a coser acá en la parte del cuello. Toda esta parte le vamos a hacer puntos bajos. Entonces hacemos acá un nudo deslizado y vamos a empezar por la parte del medio. La parte que escojan ya sería la parte de atrás, entonces empezamos por acá y vamos a empezar haciendo puntos bajos. Hacemos una cadena y en ese mismo punto vamos a empezar con el punto bajo, y así vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada punto que se nos presenta, y podemos aprovechar en esconder esta hebra. Así vamos a ir tejiendo por toda la vuelta todo esto hasta acá. Volvemos, pasamos por acá, acá, hasta volver y llegar acá. Miren, acá ya llegué a la parte donde está la tira de la manga y ven que acá hay agujeros más grandes. Acá en estos agujeros voy a hacer dos puntos bajos, así. Acá en el otro igual dos puntos bajos, así en cada agujero que se ve acá en la tira de la manga. Solamente voy a tejer dos puntos bajos en cada agujero, y ya cuando lleguemos hasta la parte del cuello, sí, tejemos un punto bajo en cada punto. ¿Ya? Miren, ya di toda la vuelta, llegué acá de nuevo. Ahora hago un punto deslizado acá, una cadena, dejo una hebra corta para esconder adentro de los puntos, y miren, en la parte de la manga voy a hacer igual puntos bajos en todo este borde, en las dos mangas vamos a hacer puntos bajos. Comenzamos acá en la parte donde está el lateral y vamos a ir tejiendo acá un punto bajo en cada punto. Cuando llegamos al lado de las mangas, ya saben que son dos puntos bajos en cada uno de estos agujeros, así. Y en la parte de acá sí es un punto bajo en cada punto, porque ahí sí se ven los puntos. Ya, entonces vamos a hacer puntos bajos en los dos agujeros que tenemos acá de las mangas. Miren, ya terminé de hacer puntos bajos en toda la parte del cuello y también en la parte de las mangas.
Si desean lo dejan así, así también se ve muy lindo. Pero yo le voy a hacer acá los vuelos que tiene en la parte de la manga. Así que lo que van a hacer es acá donde comienza la sisa, vamos a dejar unos 3 dedos, a empezar desde acá para poder hacer esos vuelos. Ya, entonces dejan 3 dedos y yo voy a empezar desde acá. Miren, entonces ingreso acá. Acá ya tengo mi nudo deslizado. Voy a entrar acá. Voy a subir con 3 cadenas. Y voy a hacer 2 puntos altos en cada punto. Y vamos a aprovechar en esconder la hebra con la que hemos comenzado. Entonces en ese mismo punto voy a hacer otro punto alto. En el siguiente también hago 1, 2 puntos altos. En el siguiente igual. Y así voy a ir tejiendo 2 puntos altos en cada punto que se me presente por toda la vuelta hasta llegar acá también 3 dedos antes de la sisa. ¿Ya? Justo acá me da donde comienza mi color lila y voy a terminar igual hasta acá. Le voy a dar toda la vuelta y volvemos. Acá ya terminé, justo llegué acá hasta este color lila que son 3 dedos antes de la sisa. Y para terminar como hemos comenzado, acá en el último punto hice un punto alto, me faltaría hacer otro, pero vamos a hacer las 3 cadenas, así como comenzamos. Y en ese mismo punto voy a hacer un punto deslizado, una cadena y dejo una hebra corta para esconder adentro de nuestro tejido. Y miren, así nos quedaría este vuelito o vuelos que quede en la manga. Voy a hacer lo mismo en la otra manga. Miren, acá ya terminé de hacer la otra manga y este sería el lindo resultado. Espero que les guste. Si es así, no se olviden de dejar un like y los invito a suscribirse al canal. Que estén bien. Chau, chau.